A continuación voy a presentar los principales aspectos de infraestructura y organización en términos de una experiencia PBL. Voy a discutir algunos aspectos en cuanto a recursos. Luego pasaré a discutir aspectos de organización dentro del aula y de la universidad. Para ilustrar los argumentos, usaré ejemplos tanto de aprendizaje basado en problemas a la Maastricht como de aprendizaje basado en proyectos a la Aalborg. Es importante conocer las diferencias entre estos dos modelos, las cuales se explican claramente en la guía para docentes del proyecto CityLab. Se cree que el tiempo que las experiencias PBL requieren es mayor por parte del profesor en relación a la educación convencional. En mi experiencia, esto no es cierto. En un curso convencional, el profesor pasa unas 45 horas enfrente de los estudiantes presentando contenidos. Usa un promedio de 45 horas para preparar las clases y otras 40 horas en tareas administrativas relacionadas con el curso y en la tediosa calificación de pruebas escritas. En un curso PBL, el profesor puede llegar a invertir la misma cantidad de horas frente a los estudiantes, pero escuchándolos y apoyando su aprendizaje, lo cual es mucho más divertido y productivo. También usará 45 horas en preparar las reuniones, pero ya no pensando cómo presentar, sino qué necesitan los estudiantes para avanzar en su proyecto. Muchas veces esto los llevará a investigar y avanzar en sus propios conocimientos. Y unas 40 horas en diseñar el curso de manera más creativa y en generar espacios de evaluación y retroalimentación. En total, en mi experiencia, en una experiencia PBL se usa el mismo número de horas, pero de manera más creativa. El estudiante, por su parte, sí deberá usar más horas. A la izquierda encuentran el cálculo oficial de las horas que invierte el estudiante en la educación convencional. La realidad es que los estudiantes más rápidos usarán muchas menos horas, mientras que los más lentos usarán más horas. A la derecha ven las horas que yo he contabilizado usan los estudiantes en una experiencia PBL. Estimo unas 30 horas de reunión con el profesor y sus compañeros, 90 horas de trabajo individual para tener algo que contribuir al grupo y 20 horas para preparar el examen oral y presentarlo. En total son más horas reales, pero recuerden que en una experiencia PBL se trabajan conocimientos, habilidades y competencias y no solamente conocimientos como en la educación tradicional. En cuanto a espacio físico, las experiencias PBL no van muy bien con los salones de clase de mesas fijas. Lo ideal son estudios de mesas flexibles e incluso espacios flexibles. En nuestro programa de Ingeniería de Diseño Sostenible tenemos la fortuna de tener salones flexibles con esta disposición. Hay un tablero y unas mesas que permiten las clases magistrales y las plenarias. Además de eso, hay 8 nichos que los estudiantes pueden usar para su trabajo en grupo. Esta es una panorámica del espacio central para las clases magistrales y las plenarias. Noten que las mesas se pueden mover de modo que aún el espacio central permite diferentes configuraciones. Y hay también tableros móviles para uso de los estudiantes. Este es un nicho donde los estudiantes trabajan en grupo y donde pueden compartir sus avances individuales, las hojas de trabajo y donde pueden tener los materiales de su proyecto durante todo el semestre. Otro recurso de mucha importancia es el acceso a material científico. La mayoría de las universidades cuenta hoy en día con un buen servicio de acceso a bases de datos de artículos científicos. Este es el portal de la Biblioteca Digital de la Universidad de Aalborg. En nuestra institución se les solicita a los estudiantes bajar los artículos científicos por medio de la biblioteca en vez de que el profesor los provea directamente. De este modo se usan los recursos como debe ser, se respetan los derechos de autor y se contribuye a los indicadores bibliométricos que cada vez son más importantes para medir el impacto de la investigación. Además, los estudiantes se familiarizan con las bases de datos y desarrollan capacidades de buscar, identificar y obtener información relevante, lo cual en sí mismo es una habilidad profesional de suma importancia. Un recurso aún más poderoso es Google Scholar, que aunque no permite el acceso a todos los artículos y documentos científicos, sí permite identificarlos y en algunos casos permite el acceso al documento completo de manera legal y confiable. Todos estos recursos se pueden usar para la investigación que se va consignando en hojas de trabajo. Cada estudiante debe contribuir al grupo y puede hacerlo elaborando hojas de trabajo, donde consigna el resultado de su investigación individual para discusión del grupo. Por ejemplo, este semestre uno de mis grupos trabaja el tema de los sistemas de recolección y tratamiento de basuras.
En esta hoja de trabajo, una estudiante ha consignado la información que consiguió sobre la manera en que se separa en la fuente actualmente en la ciudad de Copenhague. En esta otra hoja, otra estudiante consigna lo que aprendió sobre el estándar DGNB de sostenibilidad que se está usando en proyectos urbanos. Otra contribución consiste en resumir la separación óptica que se practica en algunos lugares de Suecia. Y en estos tableros, los estudiantes van acumulando diferentes piezas de información y análisis durante el desarrollo de su proyecto. Toda esta información les servirá para sustentar su desarrollo conceptual y el diseño final de una solución. Para facilitar este trabajo, los estudiantes requieren acceso a impresoras y un lugar físico. En nuestro caso, un nicho donde pueden ir acumulando su trabajo compartido. Otro recurso de mucha utilidad es Google Docs, que permite la escritura colectiva de documentos. Este es un ejemplo de otro proyecto que estoy supervisando en otoño de 2016. A la derecha, ven la tabla de contenidos que han desarrollado los estudiantes. En el centro, una página del borrador del reporte que están elaborando. Y a la izquierda, un comentario de uno de los estudiantes. Yo, como supervisor, también puedo ofrecer mis comentarios y sugerir correcciones y ediciones. Es importante, además, dar oportunidad a los estudiantes para que desplieguen sus ventajas en el uso de tecnologías de información y comunicación. Este es un blog que da cuenta del proceso de desarrollo de un proyecto entero. Lo desarrollaron 2 de mis estudiantes durante su pasantía en Colombia. El formato es de blog, y si buscan la página cmincolombia.wixsite.com/blog, podrán ver todas las entradas del proyecto durante su realización. El producto del proyecto fue un reporte que entregaron formalmente, pero aquí se ve el proceso a manera de blog. Esto me permitió a mí como supervisor apoyar el desarrollo del proyecto sin estar físicamente presente en el sitio de desarrollo. Una parte central del PBL es generar espacios de retroalimentación. Esto es responsabilidad principal del profesor, pero también es importante darle la oportunidad a los grupos de estudiantes de darse retroalimentación entre sí. A lo mejor, lo que un grupo trabaja le sirve a otros. O las sugerencias más típicas de formato y proceso llegan más cuando no vienen del profesor sino de otro estudiante. Para ello es importante programar estas reuniones de intercambio y usar espacios apropiados. Las reuniones entre los grupos de estudiantes y el supervisor deben romper claramente con la jerarquía tradicional. El supervisor no debe estar parado frente a los estudiantes. Es mejor que se siente entre ellos y que por turno los estudiantes presenten sus avances y sus preguntas. Esto requiere tiempo de reunión que no necesita ser muy largo, pero sí bien estructurado, y un espacio que permita la comunicación horizontal. Aquí, nuevamente, el salón de mesas fijas es un problema y es preferible un salón que permita flexibilidad, como en la imagen. Finalmente, es importante pensar cómo se van a motivar, medir y evaluar las experiencias PBL dentro de la organización de la universidad. En Aalborg, la carga académica se mide por horas. Esta, por ejemplo, fue mi carga en primavera de 2016. Los 3 primeros son cursos que yo coordino en compañía de varios colegas, por eso obtengo solo 100 horas por curso. Las siguientes 3 entradas son tesis de maestría que yo supervisé y que dan 30 horas por estudiante. Mi participación como docente en un curso de doctorado me dio 20 horas más. Y finalmente, un proyecto de 6º semestre con 4 estudiantes me dio 60 horas a razón de 15 horas por estudiante. Mi carga total fue de 530 horas, que es un poco más de lo que se requiere de un profesor de mi rango. En el caso de otras universidades, habría que pensar cómo se mide la carga académica y desarrollar esquemas claros para la asignación de recursos, especialmente en el caso de la supervisión de grupos.